Hola a todos y bienvenidos al canal. Si estás escuchando este audiolibro es porque, en el fondo, ya sabes que tu voz no solo comunica, tu voz construye tu destino. Antes de empezar, te invito a suscribirte y dejar tu like, porque en este canal cada semana subo audiolibros diseñados para transformar tu vida, tu mentalidad y tu futuro. Y quédate hasta el final, porque en el capítulo 3 descubrirás el secreto que usan los comunicadores más influyentes del mundo para sonar seguros incluso cuando no lo están. Y en el capítulo 7 te revelaré la técnica que multiplica tu presencia sin cambiar tu personalidad. Este es La Voz del Éxito, la guía definitiva para hablar con poder, conectar con cualquier persona y convertir tu voz en una herramienta de oportunidades. Comencemos. Capítulo 1. El sonido que proyectas es el futuro que creas. Tu voz es mucho más que un conjunto de palabras que salen de tu boca. Es una firma energética, una huella que dejas en cada persona que te escucha. La mayoría no lo sabe, pero cada vez que hablas estás enviando un mensaje mucho más profundo que tu contenido, estás enviando tu nivel de seguridad, tu control emocional, tu claridad mental y hasta tu visión de vida. Las personas exitosas entienden algo que la mayoría pasa por alto. La forma en la que hablas moldea la forma en la que el mundo responde a ti. Piensa en esto, seguramente conoces a alguien que dice cosas inteligentes, pero su voz suena débil, insegura, temblorosa. Y también conoces a alguien que, aun diciendo cosas simples, suena tan firme y convincente que todos le prestan atención. La diferencia no está en las palabras. La diferencia está en la voz. Tu voz puede abrir puertas o cerrarlas. Puede hacerte parecer líder o invisible. Puede inspirar confianza o generar dudas. Y la mejor parte es que no es algo con lo que naces. Es algo que puedes entrenar. En este capítulo quiero que entiendas el principio fundamental de todo el audiolibro. La voz del éxito es una construcción consciente. Tu voz cuenta tu historia antes de que hables de ti. Cuando alguien te escucha, su cerebro analiza tu tono, tu ritmo y tu seguridad. Lo hace de manera automática, en milésimas de segundo. Antes de que la persona procese tus palabras, ya decidió si confiar en ti, si respetarte, si verte como alguien de valor o no. Por eso hay personas que sienten que nadie las toma en serio. No es que sus ideas no valgan. Es que la forma en la que las expresan no refleja su valor interno. El objetivo de este audiolibro es que nunca más te pase eso. Quiero que, al terminar, seas capaz de hablar de una forma que haga que te escuchen, haga que te respeten, haga que te recuerden. Y no porque cambies tu personalidad, sino porque desbloqueas la versión de ti que siempre estuvo escondida bajo tus inseguridades. El primer paso, ser consciente de cómo suenas. La mayoría vive en piloto automático cuando habla. No miden su tono, no cuidan su ritmo, no controlan su intención. Hablan sin pensar y luego se preguntan por qué no consiguen los resultados que quieren en sus conversaciones. Te va a sonar fuerte, pero es la verdad. Si no controlas tu voz, tu vida la controlan tus impulsos. Y tú estás aquí para lo contrario, para construir una voz que trabaje para ti, no en tu contra. Por eso, durante este audiolibro, vas a aprender cómo suena a alguien que inspira confianza, cómo se expresa a alguien que transmite autoridad, cómo se comunica a alguien que domina su energía interna. La voz no es un sonido, es un estado mental. La razón por la que los líderes suenan como líderes no es porque tengan una voz especial. Es porque piensan diferente antes de hablar. La voz del éxito nace de claridad, saber lo que quieres decir. Intención, saber por qué lo dices. Control, decidir cómo lo dices. Energía, elegir desde dónde lo dices. No te preocupes si ahora todo esto parece abstracto. En los próximos capítulos iremos uno por uno, con técnicas simples que podrás aplicar desde hoy. Pero antes de continuar, quiero que te quedes con esta frase. Tu voz no describe tu presente, tu voz construye tu futuro.
Porque a partir de este momento, cada palabra que salga de ti será una herramienta para transformar tu vida, tus relaciones y tus oportunidades. Y ahora sí, vamos al siguiente capítulo, donde descubrirás el primer cambio inmediato que aumentará tu presencia al hablar desde el primer día. Capítulo 2. Tu presencia vocal empieza antes de abrir la boca. La gente cree que la presencia comienza cuando dices tu primera palabra, pero la realidad es completamente diferente. La presencia vocal se construye antes del sonido, antes de la frase, incluso antes de pensar qué vas a decir. Comienza en tu cuerpo, en tu postura y en tu respiración. La voz no surge del aire, surge de tu estado interno. Las personas con voz poderosa no entrenan solo su manera de hablar, entrenan su manera de estar. Cuando alguien entra a una habitación con confianza, todos lo sienten. Aunque no haya dicho nada, su energía anuncia la calidad de lo que viene. Eso es exactamente lo que quiero que entiendas, hablar bien no es solo hablar. Es prepararte para sonar como alguien que merece ser escuchado. Cuando controlas tu cuerpo, controlas tu tono. Cuando dominas tu respiración, dominas tu ritmo. Cuando manejas tu estado emocional, manejas la percepción de los demás. Muchos creen que no tienen buena voz, pero el problema no es la voz. El problema es la tensión acumulada en el cuerpo. El estrés se guarda en la mandíbula, en el cuello y en los hombros. Cada zona tensa afecta tu sonido. Tu voz es un reflejo directo de cómo estás internamente. Quiero que hagas un ejercicio simple, siéntate derecho o ponte de pie y abre un poco el pecho. Relaja los hombros. Toma aire de forma profunda pero sin exagerar. Ahora habla una frase sencilla, algo como estoy listo para mejorar mi voz. Vas a notar que suena más firme y más clara. No es magia, es alineación física. Los comunicadores poderosos entienden que su voz es una herramienta de impacto y la cuidan como tal. Calientan su voz, relajan su cuerpo, respiran con intención. No improvisan su presencia, la construyen cada vez que van a hablar. Esa disciplina crea resultados concretos. Cuando tú controlas tu presencia antes de hablar, la gente se predispone a escucharte. Tu apariencia corporal envía un mensaje silencioso que dice, esta persona tiene algo valioso que decir. Y esa percepción inicial vale oro, porque te da una ventaja emocional antes de emitir tu primera palabra. A partir de ahora, antes de hablar en público, antes de una reunión, antes de una conversación importante, tómate 10 segundos para preparar tu cuerpo. Pon tu postura en orden. Respira profundo. Visualiza el impacto que quieres generar. Esos 10 segundos serán la diferencia entre sonar normal o sonar inolvidable. La voz del éxito siempre empieza antes del sonido. Y ahora que conoces este principio, estás listo para dar el siguiente paso, descubrir cómo activar tu tono ganador desde el primer segundo de cada conversación. Capítulo 4. La seguridad que proyectas. La seguridad no es algo que se dice, es algo que se transmite. La gente no cree en tus palabras hasta que cree en tu presencia. Por eso, cuando hablamos de tener una voz poderosa, no nos referimos solo al sonido, sino a la seguridad que ese sonido comunica. La seguridad proyectada es la base de toda comunicación efectiva. Quiero que entiendas algo importante, la seguridad no siempre refleja cómo te sientes internamente. Muchas personas exitosas hablan con seguridad incluso cuando tienen dudas por dentro. La clave está en proyectar estabilidad. La estabilidad no es fingir, es gestionar tu energía para que tu comunicación fluya con claridad. La seguridad proyectada nace de 3 elementos. El primer elemento es la postura. Alguien encorvado, con la cabeza baja o los hombros hacia adelante difícilmente transmite autoridad. Una postura alineada no solo te hace ver mejor, también te hace respirar mejor. Y una mejor respiración se convierte en una voz más firme. El segundo elemento es tu contacto visual. No se trata de mirar fijamente, sino de mantener una conexión natural con la persona a la que hablas. Cuando alguien evita la mirada de forma constante, su mensaje pierde impacto.
En cambio, cuando mantienes un contacto visual equilibrado, la gente siente que hablas con honestidad. El tercer elemento es la coherencia entre tu tono y tus palabras. Puedes decir frases de seguridad, pero si tu voz suena temblorosa, tu mensaje pierde fuerza. Cuando tus palabras y tu tono están alineados, tu credibilidad aumenta de forma inmediata. La coherencia siempre construye confianza. Algo fundamental para proyectar seguridad es hablar desde la intención y no desde la necesidad. Cuando hablas desde la necesidad, buscas aprobación. Cuando hablas desde la intención, buscas comunicar. La diferencia se siente. Una persona que habla para agradar se adapta a los demás. Una persona que habla con intención establece su mensaje con claridad. Quiero que comiences a practicar un hábito sencillo antes de hablar en cualquier situación importante. Pausa un segundo antes de empezar. Ese segundo detiene la impulsividad, te permite respirar y te ayuda a iniciar con calma. Comenzar sin prisa es una demostración silenciosa de seguridad. La gente lo percibe y te escucha con más atención. También es esencial evitar justificarte en cada frase. Muchas personas restan poder a sus mensajes agregando muletillas como creo, tal vez, solo quería decir o no sé si me explico. Estas expresiones disminuyen tu autoridad. Aunque no lo parezca, cada palabra que transmite duda afecta la forma en que te perciben. La seguridad proyectada se fortalece cuando aceptas tus silencios. El silencio no es un enemigo, es una herramienta. Hacer una pausa al hablar da peso a tus ideas. Un orador que maneja el silencio se siente dueño de la conversación. Un orador que lo evita suena tenso o apresurado. Recuerda que la seguridad no significa ser perfecto ni ser el más dominante del lugar. La seguridad verdadera es calma, claridad y coherencia. Es la sensación de que sabes quién eres mientras hablas. Esa sensación se transmite en cada frase, en cada pausa y en cada mirada. A partir de ahora, cada vez que hables, pregúntate qué estás proyectando. No busques sonar fuerte, busca sonar estable. No busques convencer con intensidad, convence con certeza. La voz del éxito no es la voz más alta, es la voz que comunica desde el control interno. Capítulo 5. El arte de influir con tus palabras. Influir no significa manipular. Influir significa comunicar de manera tan clara, tan confiada y tan alineada con tus valores que las personas te escuchan con atención y consideran lo que dices. Todo líder, todo profesional exitoso y toda persona con una voz poderosa domina el arte de influir. No porque imponga, sino porque inspira. La influencia comienza en tu intención. Cuando hablas desde una intención limpia, coherente y enfocada, tus palabras adquieren peso. Una persona que habla para demostrar algo genera resistencia. Una persona que habla para aportar algo genera apertura. Y la apertura es lo que te permite entrar en la mente de quien te escucha. El ingrediente más importante de la influencia es la claridad. La gente no sigue ideas complicadas, sigue ideas fáciles de recordar. Por eso, cuando hables, busca simplificar. Di lo esencial. Ordena tus ideas antes de expresarlas. Una voz que comunica con claridad genera confianza inmediata. Y la confianza siempre crea impacto. Otro elemento poderoso es el ritmo. Un mensaje apresurado suena ansioso. Un mensaje monótono se siente aburrido. El ritmo ideal es aquel que transmite firmeza sin sonar rígido. Cuando dominas tu ritmo, controlas la atención de quienes te escuchan. Cada palabra cae en el lugar correcto. Cada pausa fortalece tu mensaje. La influencia también requiere empatía. No puedes influir en alguien si no entiendes su perspectiva. Escuchar, observar y comprender te permite adaptar tu comunicación sin perder tu autenticidad. La empatía crea conexión. Y la conexión abre la puerta para que tus palabras entren con más fuerza. Quiero que recuerdes algo importante. La gente no sigue a quien grita. La gente sigue a quien convence. Y se convence cuando percibe calma, seguridad y dirección.
Por eso, al comunicar una idea importante, evita justificarte o disculparte innecesariamente. Comunica desde la firmeza, no desde la duda. Un hábito clave para influir es hablar con ejemplos. Las personas se entienden mejor cuando visualizan. Un ejemplo convierte una idea abstracta en algo concreto. No necesitas historias largas, solo ilustraciones claras que refuercen tu mensaje. Un ejemplo bien dicho puede cambiar por completo la forma en que alguien comprende tus palabras. La coherencia emocional también define tu influencia. Tu emoción debe coincidir con tu mensaje. Si hablas de algo importante con un tono apagado, tu mensaje pierde fuerza. Si hablas de algo serio con un tono excesivamente enérgico, tu mensaje pierde credibilidad. Ajusta tu emoción para que acompañe tus ideas y verás cómo aumenta tu impacto. La influencia no ocurre cuando buscas control. Ocurre cuando te enfocas en comunicar con propósito. Cuando tus palabras tienen dirección, tu voz se convierte en guía. Cuando tus palabras tienen confianza, tu voz se convierte en referencia. Cuando tus palabras tienen intención, tu voz se convierte en influencia. A partir de hoy, cada vez que hables, piensa qué quieres generar en la persona frente a ti. No qué quieres recibir, sino qué quieres aportar. La voz del éxito influye porque construye, ilumina y da claridad. Y tú estás aprendiendo a usar esa misma habilidad. Capítulo 6. Conectar desde la autenticidad. La autenticidad es una de las habilidades más poderosas en comunicación. La mayoría de las personas intenta sonar perfecta y termina sonando falsa. Intentan impresionar y terminan perdiendo naturalidad. Intentan cumplir expectativas y terminan perdiendo su esencia. Una voz auténtica es mucho más influyente que una voz que solo busca aprobación. Cuando hablas desde tu autenticidad, tu mensaje fluye sin esfuerzo. No estás preocupado por cómo te escuchan, sino por lo que quieres transmitir. Esa libertad hace que tu tono sea más natural y que tus palabras suenen más sinceras. La sinceridad crea confianza. Y la confianza abre puertas que la perfección no puede abrir. La autenticidad comienza con conocerte. Si no sabes quién eres, tu comunicación se siente fragmentada. Si conoces tus valores, tu manera de expresarte se vuelve firme. La claridad interna se convierte en claridad externa. Por eso, antes de querer sonar como un líder, trabaja en entender qué representas y qué te gustaría transmitir. Las personas conectan con los defectos honestos, con los errores reconocidos, con las historias reales. No necesitas ser un experto para comunicar con poder. Necesitas hablar desde tu verdad. Cuando compartes algo genuino, tu voz cambia. Tu energía cambia. La gente lo percibe y te escucha con más atención. Ser auténtico no significa decir todo lo que piensas sin filtro. Significa ser coherente. Hablar de acuerdo a lo que crees. Comunicar desde un lugar honesto sin forzar una personalidad que no tienes. Mucha gente intenta imitar a otros comunicadores y pierde su identidad. No necesitas sonar como nadie más. Tu voz única es tu ventaja. La autenticidad se demuestra en la forma en que asumes tus ideas. Cuando dices algo con claridad y te responsabilizas de tus palabras, transmites madurez. Alguien que se disculpa a cada frase no proyecta seguridad. Alguien que evita temas por miedo a ser juzgado suena inseguro. Cuando hablas desde lo que realmente crees, tu presencia se fortalece. Un ejercicio simple para aumentar tu autenticidad es este. Elige un tema que te importe. No uno que suene inteligente, sino uno que realmente valoras. Habla un minuto sobre él. Vas a notar que tu ritmo mejora, tu tono suena más natural y tus ideas fluyen con más armonía. Eso ocurre porque estás hablando desde el corazón y no desde la presión de sonar perfecto. La autenticidad también requiere aceptar el error. A veces dirás algo que no salió como querías. A veces te trabarás. A veces tu voz fallará. No pasa nada. La gente no conecta con la perfección, conecta con la humanidad.
Un comunicador que se permite fallar proyecta más seguridad que uno que lo oculta de forma desesperada. Cuando tu mensaje nace de un lugar real, tu impacto crece. Las palabras auténticas quedan en la memoria. Las frases calculadas se olvidan rápido. Una voz auténtica no solo comunica, inspira. No solo informa, transforma. No solo habla, conecta. A partir de ahora, enfócate menos en sonar perfecto y más en sonar verdadero. La voz del éxito no es la voz más elaborada. Es la voz que se mantiene fiel a quien la emite. Y tú estás aprendiendo a dominar esa fuerza interior. Capítulo 7. Cuando la voz se encuentra con el silencio. Había aprendido a proyectar mi voz, a sostenerla, a domarla. Había explorado su fuerza, sus matices, su capacidad de persuadir. Pero tardé mucho tiempo en comprender que una voz poderosa no solo se construye con palabras, sino también con silencios. Paradójicamente, descubrí que el silencio, ese espacio incómodo, a veces temido, a veces evitado, podía convertirse en un aliado tan influyente como la voz más firme o el discurso más brillante. Este capítulo nace precisamente de ese encuentro inesperado entre mi voz y mi silencio. De ese choque que me enseñó que había estado hablando demasiado y escuchando demasiado poco, que había estado proyectando mucho hacia afuera y conectando poco hacia adentro. Comprendí que la voz del éxito no resuena únicamente en lo que decimos, sino también en lo que somos capaces de callar para escuchar, observar y percibir con mayor profundidad. Y, el día en que me quedé sin palabras. No lo olvidaré. Estaba frente a un grupo numeroso de emprendedores, listos para escuchar una conferencia que había dado decenas de veces. El tema era conocido, el guión lo dominaba, y sin embargo, algo ese día se sintió distinto. Comencé a hablar con la seguridad habitual, pero a los pocos segundos, una sensación extraña me invadió. Como si de pronto mi mente se hubiese quedado en blanco, las palabras dejaron de fluir. Hubo un silencio. Uno breve al inicio. Luego otro un poco más largo. Algunas miradas curiosas, otras inquietas. Un murmullo. Yo seguía ahí, en pie, frente a un vacío inesperado que me incomodaba profundamente. Sentí como el silencio se extendía como una sombra. Y entonces ocurrió algo que jamás había experimentado, acepté ese silencio. No lo forcé, no intenté romperlo apresuradamente. Lo dejé estar. Respiré profundamente y permití que ese espacio incómodo se convirtiera en un puente hacia otra cosa. Hacia un mensaje más honesto. Hacia una conexión más auténtica. Esa pausa, que inicialmente interpreté como un fracaso, terminó siendo una revelación. No había perdido la capacidad de hablar, había ganado la capacidad de escucharme a mí mismo. 2. El silencio como espejo. Descubrí que cuando la voz se enfrenta al silencio sin miedo, ambos se transforman. El silencio no siempre es ausencia, a veces es presencia. Es ese lugar donde se ordenan las ideas, donde se abre espacio para que surjan nuevas perspectivas, donde se reconoce lo que realmente importa. Me di cuenta de que había estado hablando por hablar. Que en mi afán por transmitir conocimiento, por impactar, por demostrar, me había olvidado de lo esencial, la conexión. Y la conexión real no surge del volumen ni de la elocuencia, sino de la autenticidad. Ese día el silencio me mostró quién era yo cuando no estaba tratando de impresionar. Me recordó que la voz más poderosa no siempre es la más fuerte, sino la más sincera. Desde ese momento decidí que antes de cualquier presentación, reunión o conversación importante, debía concederme unos segundos de silencio. Un espacio donde pudiera sentir mi propia energía, donde pudiera preguntarme qué quería decir y, sobre todo, para qué quería decirlo. Ese simple hábito transformó profundamente la calidad de mis palabras. 3. Escuchar, la habilidad que más transforma. Con el tiempo comprendí algo aún más revelador, la voz del éxito no solo se mide por la capacidad de expresarse, sino también por la disposición a escuchar. Y escuchar, de verdad, es un arte que pocos dominan. Escuchar no es esperar pacientemente a que el otro termine de hablar.
Escuchar es ponerse en pausa, abrir un espacio interno para comprender al otro sin anticipar respuestas, sin juzgar, sin interrumpir. Escuchar es una forma de respeto y también una forma de poder. Porque quien escucha entiende, quien entiende se conecta y quien se conecta influye con mayor profundidad. Comencé a experimentar esto en mis reuniones de trabajo. En lugar de iniciar hablando, preguntaba: ¿qué es lo más importante para ti hoy? ¿Qué te preocupa realmente? ¿Qué esperas lograr? Me sorprendía ver cómo, al darle voz al otro, mi propia voz se fortalecía. Ya no hablaba desde suposiciones, sino desde una comprensión más precisa. La comunicación se volvía más humana, más efectiva. Y aprendí una lección invaluable: la gente no siempre busca una voz que les enseñe, sino una que les escuche. 4. El silencio estratégico, una herramienta poderosa. A medida que fui explorando el silencio de manera más consciente, descubrí que no solo servía para conectar conmigo mismo o con los demás, sino también para comunicar con mayor claridad e impacto. El silencio bien aplicado tiene el poder de enfatizar un mensaje. Hay palabras que necesitan espacio para ser procesadas. Una pausa después de una frase importante permite que resuene más profundamente. Generar expectativa. A veces, una breve pausa antes de anunciar algo relevante aumenta la atención del público. Regular el ritmo emocional. Cuando la conversación se acelera o se carga de tensión, un instante de silencio puede devolver la calma. Transmitir seguridad. Quien es capaz de guardar silencio sin incomodidad demuestra control interno, claridad y confianza. Me di cuenta de que los grandes líderes no solo saben qué decir, sino cuándo callar. Y esa habilidad fue transformando mi manera de comunicar en todos los ámbitos de mi vida. La voz interior, la más difícil de escuchar. La parte más desafiante del silencio no ocurre afuera, sino adentro. Cuando el ruido externo se apaga, aparece el ruido interno. Y a veces esa es la voz que más tememos escuchar. Escucharnos implica confrontar dudas, inseguridades, deseos reprimidos, decisiones postergadas. Implica cuestionar nuestras creencias, revisar nuestras prioridades y reconocer nuestras fallas. No siempre es cómodo, pero es necesario. Descubrí que mi voz interior no era un murmullo débil como creía, sino una guía clara que llevaba años intentando hacerse escuchar. Solo necesitaba que yo dejara espacio. Que bajara el volumen del mundo para elevar el volumen de mí mismo. Cuando comencé a darle importancia a esa voz interna, todo empezó a alinearse: mis decisiones, mis relaciones, mis proyectos. Comprendí que la voz del éxito no se encuentra afuera, en los aplausos o en el reconocimiento, sino dentro, en la coherencia entre lo que somos, lo que sentimos y lo que expresamos. Hablar desde el silencio. Lo más hermoso de integrar el silencio a mi vida fue descubrir que no lo desplazaba, sino que potenciaba mi voz. Mis palabras comenzaron a tener más peso, más intención, más profundidad. Ya no hablaba por inercia, hablaba desde una verdad interna que el silencio me ayudaba a encontrar. Mis discursos se volvieron más breves, pero más memorables. Mis conversaciones más tranquilas, pero más profundas. Mi comunicación más simple, pero más efectiva. Hablar desde el silencio es hablar desde la presencia. Desde la claridad. Desde la autenticidad. Es permitir que la voz no solo salga de la boca, sino también del corazón. 7. Líder no es quien tiene todas las respuestas, sino quien sabe hacer las preguntas correctas y quien está presente para escuchar las respuestas. Integrar el silencio en el liderazgo significa crear espacios donde otros puedan expresarse. Evitar reaccionar impulsivamente. Pensar antes de hablar. Comunicarse con intención en lugar de con prisa. El silencio, lejos de debilitar el liderazgo, lo fortalece. Porque quien domina sus silencios, domina su voz. 8. Al cerrar este capítulo, deseo dejarte una reflexión que transformó mi vida: tu voz más poderosa no nace cuando hablas, sino cuando escuchas.
El silencio no es enemigo de la comunicación, es su cimiento. Es el lugar donde se forma la claridad, donde se afina la intención, donde se fortalece la autenticidad. Si quieres que tu voz sea escuchada, cuida tus silencios. Si quieres que tu mensaje impacte, dale espacio. Si quieres alcanzar el éxito, primero encuentra tu paz interior. Porque al final, la voz del éxito no es la más fuerte, ni la más elocuente, ni la más técnica. Es la voz que surge cuando te permites estar en silencio. Capítulo 8. La fuerza que nace cuando decides avanzar. El camino hacia la voz del éxito rara vez es recto y casi nunca es silencioso, aunque hoy hablemos del silencio interior que acompaña cada paso. Este capítulo nace desde otro tipo de viaje, no el que se escucha sino el que se siente en los huesos cuando decides avanzar, incluso cuando todo alrededor parece empujarte hacia atrás, cuando el mundo se vuelve incierto. La voz interior se convierte en guía y en impulso, pero solo si decides confiar en ella. Recuerdo un momento en mi vida en el que sentía que estaba perdiendo el rumbo, no sabía con claridad hacia dónde debía ir ni cómo sostener mis metas. Las dudas pesaban más que mis sueños y mis palabras carecían de la fuerza que antes reconocía. En ese instante comprendí algo que había ignorado durante mucho tiempo: la verdadera voz del éxito no solo te habla en los momentos de claridad, sino también en medio del caos. No es una voz perfecta ni ordenada, es una fuerza que se mueve entre los escombros mentales, tratando de recordarte quién eres y quién puedes llegar a ser. Avanzar no es un acto físico sino un compromiso interno, es aceptar que habrá dudas, miedos, errores, retrocesos y aún así seguir esa decisión silenciosa, invisible para los demás pero trascendental para ti, es la que determina el destino de tu camino. Siempre creí que avanzar dependía de oportunidades externas, pero estaba equivocado. Avanzar depende de una sola cosa: la disposición a moverte incluso cuando no ves el próximo paso. Cuando por fin acepté esa verdad, algo dentro de mí cambió. Dejé de esperar condiciones ideales y comencé a actuar desde la convicción interna de que la acción crea claridad, no al revés. Cada pequeño movimiento se volvía una señal para mi mente, cada intento reforzaba una certeza: si sigo avanzando llegaré, y si llego aprenderé, y si aprendo creceré, y si crezco mi voz se hará más firme, más clara, más auténtica. El avance requiere más que deseo, exige disciplina, y la disciplina no es un castigo sino un acto de amor hacia uno mismo. Es la forma en la que le dices a tu alma que tus sueños importan, que tu futuro merece esfuerzo, que tu voz no se va a apagar. La disciplina construye un puente entre lo que quieres y lo que haces, entre lo que imaginas y lo que concretas, entre tu presente y tu éxito. Pero avanzar también requiere otra cualidad: paciencia. Cuando hablo de paciencia no me refiero a esperar pasivamente sino a caminar sin ansiedad, sabiendo que cada paso cuenta, que cada día suma, que cada caída enseña. La prisa es enemiga de la claridad y tantas veces hablamos desde la prisa que olvidamos que la verdadera fuerza nace de la calma, de la serenidad con la que aceptas tu proceso y de la constancia con la que lo honras. A medida que comencé a avanzar desde esta nueva perspectiva, algo extraordinario ocurrió: mi voz cambió, no solo la que sale de mi boca sino la que vive dentro de mí. Esa voz interna dejó de ser un susurro temeroso y se transformó en un pulso firme, en un latido que me recordaba que yo era capaz de más de lo que creía. Esa voz se volvió guía, compañera, impulso. Empezó a decirme: no estás solo, sigue adelante, un paso más, eso es suficiente hoy. En el camino descubrí que las personas exitosas no son las que nunca dudan sino las que siguen avanzando aún con duda. Los valientes no son quienes no sienten miedo sino quienes dan un paso con él a cuestas. La valentía no se trata de fortaleza absoluta sino de intención profunda, es el acto de avanzar incluso cuando tu mente te dice que te detengas. La valentía es la voz que nace cuando eliges no rendirte. Avanzar también significa soltar lo que ya no encaja. Muchas veces queremos movernos hacia un futuro diferente mientras cargamos con pensamientos viejos, hábitos dañinos, creencias que ya no nos representan. No se puede construir nada nuevo mientras se intenta sostener lo que ya cumplió su ciclo. Soltar es difícil porque se siente como perder, pero en realidad es abrir espacio. Soltar es permitir que lo nuevo encuentre lugar dentro de ti. En este capítulo quiero que entiendas que avanzar no es velocidad ni perfección ni control. Avanzar es presencia, constancia y fe en ti. Avanzar es aceptar que no tienes todas las respuestas pero aún así te mueves. Avanzar es
Permitir que tu voz evolucione mientras tú también evolucionas. Avanzar es darte permiso para ser imperfecto pero decidido, vulnerable pero firme, humano pero imparable. El avance consciente transforma tu manera de hablar porque transforma tu manera de vivir. Cuando avanzas con intención, tu voz ya no suena desde la necesidad sino desde la seguridad. Ya no buscas ser aprobado sino ser auténtico. Ya no hablas para impresionar sino para conectar. Ya no expresas desde el miedo sino desde la claridad. Cada paso que das, aunque sea pequeño, aunque sea torpe, aunque sea lento, fortalece tu voz interior, y cuando esa voz se fortalece, tu mundo exterior también cambia porque la realidad se ajusta a la convicción de quien avanza. La vida abre puertas para quien se atreve a caminar hacia ellas. El éxito no llega como un golpe repentino sino como una suma de pasos silenciosos constantes comprometidos. La voz del éxito no se escucha en un grito sino en la respiración tranquila de quien sigue. Hoy quiero dejarte un mensaje profundo. No importa dónde estés ahora, no importa cuántas veces hayas caído, no importa si crees que has perdido el rumbo o si sientes que tu voz se apagó, lo único que importa es que decidas avanzar. Aunque sea un poco, aunque sea lento, aunque sea con miedo, mientras avances tu camino seguirá vivo y tu voz también. Recuerda que la voz del éxito no se construye de un día para otro, se construye paso a paso, silencio a silencio, elección a elección. Cada día que decides avanzar te conviertes en alguien más fuerte, más consciente, más auténtico, más valioso. Cada día tu voz crece un poco más. Capítulo 10. El poder de decidir quién eres. La vida está hecha de decisiones visibles y de decisiones silenciosas, de esas que todos ven y de esas que nadie nota pero que cambian el rumbo completo de tu historia. A veces creemos que nos definimos por lo que hacemos, por lo que logramos, por lo que los demás reconocen en nosotros, pero la verdad es mucho más profunda. Te defines por las decisiones internas que tomas cada día, por esas que no anuncias, por esas que solo tú sabes, por esas que moldean tu identidad desde adentro. Hubo un momento en mi vida en el que me di cuenta de que no sabía del todo quién era. Había logrado metas importantes, había construido resultados que otros admiraban, pero dentro de mí había un vacío silencioso, un espacio que esperaba ser escuchado. Fue entonces cuando comprendí que no eran mis logros, ni mis títulos, ni mis éxitos, eran mis decisiones, era lo que elegía ser incluso cuando nadie estaba mirando. Decidir quién eres no es un acto repentino sino un proceso continuo, una elección que haces ante cada obstáculo, ante cada oportunidad, ante cada duda. Cada vez que la vida te pone a prueba surge la pregunta silenciosa: ¿quién decides ser hoy? Y esa respuesta define más tu camino que cualquier circunstancia externa. Cuando finalmente entendí esto, dejé de esperar que el mundo me definiera, dejé de buscar etiquetas que encajaran con lo que otros esperaban, dejé de ajustar mi voz para agradar y comencé a ajustar mi vida para ser auténtico. Decidir quién eres libera tu voz porque la alinea con tu verdad. Ya no hablas desde el miedo al juicio sino desde la certeza de tu esencia. Pero decidir quién eres también implica soltar quien ya no deseas ser. Durante años cargué con versiones antiguas de mí mismo, versiones construidas desde la inseguridad, desde el deseo de aceptación, desde la necesidad de encajar. Esas versiones ya no tenían espacio en mi presente, pero yo seguía llevándolas como si fueran parte obligatoria de mi identidad. Soltar esas versiones fue un acto de valentía tan grande como avanzar sin certezas. Soltar no es olvidar ni rechazar lo que fuiste, soltar es agradecer y evolucionar, es permitir que la vida te renueve, es aceptar que creces y cambias y que tus decisiones también deben hacerlo. Cada vez que sueltas lo viejo abres un espacio para lo nuevo. Cada vez que eliges quién eres renuevas tu voz interior y fortaleces tu camino. La decisión de ser uno mismo no es sencilla, la autenticidad tiene un precio, a veces alto, a veces incomprendido, pero siempre vale la pena porque cuando eliges ser tú mismo, aunque tiemble tu espíritu, encuentras una fuerza que nace desde lo más profundo, una claridad que no depende del exterior, una luz que no se apaga con el juicio ajeno. A medida que comencé a decidir desde mi esencia, todo empezó a alinearse: mis palabras, mi energía, mis relaciones, mi visión del futuro, incluso mis silencios cambiaron, se volvieron más conscientes, más serenos, más llenos de significado. Ya no callaba por miedo, callaba para escucharme, ya no hablaba para demostrar, hablaba para expresar, ya no actuaba para complacer, actuaba para crecer.
A veces creemos que la identidad se descubre pero en realidad se decide. No se trata de encontrar quién eres en algún rincón del mundo sino de construirlo desde tu interior a través de tus elecciones. Cada pensamiento, cada acción, cada paso, cada sueño se convierte en un ladrillo en esa construcción íntima e irrepetible que eres tú. Cuando decides quién eres, tus decisiones se vuelven más claras, tu camino más firme, tu voz más auténtica. Ya no dudas tanto porque sabes desde dónde eliges, ya no temes tanto porque sabes quién se levanta cuando caes, ya no te pierdes tanto porque tienes un centro interno que te guía incluso en tiempos difíciles. Y aquí aparece la magia que transforma todo. Tu mundo externo comienza a reflejar tu mundo interno. Cuando tú decides quién eres, la vida responde abriéndote caminos, mostrándote oportunidades, acercándote personas que resuenan con tu esencia. Todo a tu alrededor cambia porque cambias tú, la realidad se ajusta a la identidad que eliges sostener. Decidir quién eres también trae consigo una responsabilidad profunda: ser fiel a ti mismo incluso cuando es incómodo, incluso cuando cuesta, incluso cuando no hay garantías. La autenticidad no siempre es fácil, pero siempre es liberadora, y la libertad interna es la base de toda voz fuerte, clara y poderosa. Hoy quiero darte este mensaje: tu identidad no está escrita en piedra, no está determinada por tu pasado, no está limitada por tus errores, no está fijada por la opinión de otros. Tu identidad se escribe en cada decisión silenciosa que tomas al despertar cada mañana. Puedes reinventarte, puedes reconstruirte, puedes redefinirte, puedes elegir quién eres tantas veces como sea necesario. La voz del éxito es la voz de quien se elige a sí mismo, la voz de quien vive desde la verdad que late en su interior, la voz de quien decide ser auténtico aun cuando el mundo espera lo contrario. Esa voz también está dentro de ti, esperando que tomes la decisión que lo cambia todo, la decisión de ser tú en tu versión más honesta, más consciente, más valiente. Y cuando lo hagas, tu camino se iluminará desde adentro, tu vida tomará dirección, tu fuerza crecerá y tu voz resonará con una claridad que jamás habías conocido, porque la decisión más poderosa que puedes tomar en tu vida es esta: decidir quién eres y caminar fielmente esa elección cada día.